Muy buenas tardes a todos y todas. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, bajo la dirección general de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, les da la más cordial bienvenida a la transmisión virtual del ciclo de conferencias constitucionales. Esta tarde nos acompaña la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Candelaria Quispe Ponce, y los destacados doctores Jorge Roa, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, y la doctora Natalina Stamile, investigadora en Filosofía del Derecho en la Universidad de Brescia, Italia. Y por supuesto, ustedes, señores, señoras, profesionales, jóvenes y adultos que nos siguen a través de las plataformas virtuales. A continuación, invitamos a la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Candelaria Quispe Ponce, para las palabras de bienvenida y la presentación de los ponentes. Adelante, doctora Candelaria Quispe. Muchísimas gracias. A nombre de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, les damos una cordial bienvenida a todas y a todos, principalmente a los participantes, porque ese es el objetivo, a quienes nos están siguiendo por las redes sociales y a quienes nos acompañan ahora en el aula Zoom. Nos encontramos en el contexto del ciclo de conferencias constitucionales, constitucionalismo dialógico, la ciudadanía ante la justicia constitucional, cuyo objetivo central es mapear el estado actual de la discusión teórica sobre constitucionalismo deliberativo y analizar los rendimientos prácticos e institucionales que al interior de este paradigma se han venido planteando para contribuir a superar los complejos problemas que aquejan a las democracias constitucionales latinoamericanas. La mirada es precisamente Latinoamérica. Como saben, el ciclo se ha inaugurado el 27 de enero con la conferencia del profesor Roberto Gargarella y además comprenderá otras dos conferencias, además de la presente. La conferencia del día 10 de febrero estará a cargo del profesor Roberto Niembro y la doctora Sabrina Ragone, quienes abordarán el tema bondades y retos de la justicia constitucional. El 14 de febrero tendremos la participación del doctor Leonardo García Jaramillo y la doctora Carolina Ovares Sánchez, que tendrán a su cargo la conferencia denominada Lecciones y potencialidades de un activismo judicial deliberativo. También anuncio con bastante gratitud que iniciaremos un ciclo de conferencias sobre el papel de los jueces y juezas constitucionales en el Estado constitucional, en el que contaremos con la participación ya confirmada del profesor Paolo Comanducci, la profesora Laura Clérico, la profesora Susana Pozzolo, el profesor Juan Antonio García Amado, entre otros. Pues bien, saludo con mucho gusto a nuestros conferencistas del día de hoy. Al doctor Jorge Roa, a quien le agradezco de manera especial hacer esta excepción y presentarnos hoy día la conferencia, porque la promesa de este año de él es dictar conferencias presencialmente, pero ha aceptado la invitación cursada por la magistrada Ledesma. Y también agradezco a la doctora Natalina Stamile, que ha tenido la generosidad de salir desde Italia a medianoche, un poco para estar a tono con nuestro horario. Así que a los dos profesores les doy un agradecimiento muy especial por la deferencia con el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, con la magistrada Ledesma y con el público que nos acompaña. También saludo a toda la ciudadanía que nos está acompañando y a quienes nos siguen por las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y a quienes nos ven a través de Justicia TV. Pues bien, el conversatorio la conferencia del día de hoy está dividida en dos partes. En la primera tendremos la ponencia a cargo del profesor Roa por 40 minutos y la contraponencia de la profesora Stamile por 15 minutos. En la segunda parte tendremos
la ronda de preguntas que serán formuladas, y en ese sentido invito a los participantes a formular las preguntas vía chat, y el profesor Roa tendrá 10 minutos para responder las preguntas y para presentar las conclusiones que él considere pertinentes. Sin más preámbulo, iniciamos la conferencia con nuestro distinguido y querido profesor Jorge Roa Roa. Voy a intentar hacer una presentación, la verdad. Si cuando presenté al doctor Gargarella decía que estoy en una institución y que tendría que tomarme toda una conferencia para presentarlo, sucede algo similar con el profesor Roa. Pero hay una diferencia. La diferencia es que es sumamente joven, ¿no? Es joven, además, sumamente brillante, ¿no? Por eso es que le ofrezco disculpas si voy a tener que resumir mucho su presentación, profesor Roa. El profesor Jorge Roa es doctor summa cum laude de la Universidad Pompeu Fabra de España, abogado graduado con honores en la Universidad Externado de Colombia, es magíster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Ciencias Jurídicas Avanzadas también por la Universidad Pompeu Fabra. Es profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. En 2012 obtuvo el premio conmemorativo del Bicentenario de la Constitución de Cádiz a la investigación en Derecho Constitucional, conferido por el Ministerio de Educación de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 2018 obtuvo la mención, nada más y nada menos que el premio Nicolás Pérez Serrano a la mejor tesis doctoral en Derecho Constitucional, conferido por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Ha sido investigador visitante de la universidad en Italia, Max Planck en Alemania y en varias universidades. Es profesor invitado en América y en Europa, y tiene una vasta producción y libros concretos sobre la materia que abordará el día de hoy. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra al profesor Roa y le reitero nuestro agradecimiento. Adelante, profesor Roa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, por supuesto, al Tribunal Constitucional del Perú, al Centro de Estudios Constitucionales, a la magistrada Ledesma, por supuesto, a su directora académica y amiga María Candelaria Quispe, y me honra mucho compartir esta sesión con Natalina, que está haciendo un esfuerzo para trasnochar y acompañarnos. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su asistencia virtual en Zoom y en las redes sociales, y además en el canal de televisión Justicia TV. Yo lo que voy a hacer en los próximos 30 minutos es compartir con ustedes las tesis principales que sostengo en el libro Control de Constitucionalidad Deliberativo. Yo creo que me han invitado fundamentalmente, no por mi juventud, que ya no es tanto, querida directora, y por supuesto estoy a años luz de la producción académica de nuestro gran referente, el profesor Roberto Gargarella, pero sí por algunas tesis que creo que son fundamentales para comprender la legitimidad democrática de nuestra justicia constitucional y muy especialmente el carácter democrático de nuestra justicia constitucional latinoamericana. Y empiezo con algo que me ocurrió cuando salía de una reunión en la Corte Constitucional de Colombia, donde trabajo, y entraba a este escenario aquí en la Corte Constitucional, en la Universidad Externado. Salía un estudiante mío de pregrado y me decía: profesor, hay muchas protestas frente a la Corte Constitucional en este momento. Porque la Corte Constitucional, cree él, está discutiendo en este momento si se despenaliza o no la interrupción voluntaria del embarazo y bajo qué régimen. Y me decían: no estoy de acuerdo con esas protestas porque las personas están protestando frente al menos democrático de los poderes públicos, frente al menos democrático de las instituciones que existen en el país. Deberían estar protestando frente al Parlamento o frente a la sede de gobierno. De manera tal que lo que está detrás del reparo de mis estudiantes, de mi estudiante que me interpeló
a la entrada de este edificio de la Universidad Externado, es un problema clásico, y por ahí empiezo mi intervención. Es el problema clásico del carácter contramayoritario y del carácter antidemocrático de la justicia constitucional. Y es un problema que ha tenido muchas respuestas a lo largo de la historia de la teoría constitucional y muy especialmente en la teoría constitucional de los últimos 70 años. Ustedes conocen desde el principio la expresión objeción contramayoritaria a la justicia constitucional o al control de constitucionalidad. Se le atribuye a Alexander Bickel, que en realidad no solo acuñó la expresión objeción contramayoritaria al control de constitucionalidad, sino que lo hizo en un libro en el que defendía una teoría de la legitimidad democrática del control de constitucionalidad. En los trabajos de Bickel son muy citados y muy reconocidos por la objeción, porque él dio el nombre a la crítica, pero en realidad su trabajo era un intento de defensa de la legitimidad democrática del control de constitucionalidad, en el que Alexander Bickel sostenía que los tribunales constitucionales son legítimos si saben ejercer lo que él denominó virtudes pasivas, si saben ejercer cierto abstencionismo, cierta prudencia, una idea que posteriormente retomó también el constitucionalista norteamericano Cass Sunstein, quien defiende la tesis de que los tribunales constitucionales y el judicial review son legítimos cuando el juez es minimalista, cuando interviene lo menos posible en el debate político, cuando toma decisiones que impactan de manera apenas tenue las decisiones sociales y cuando hace lo que se denomina el incrementalismo, cuando la protección de los derechos es incremental y se va paso a paso, step by step, como se suele decir en el ámbito norteamericano. De manera que esa objeción contramayoritaria al Poder Judicial nació teniendo una respuesta de Alexander Bickel, que luego es retomada por Cass Sunstein, pero también hay muchos otros autores. John Hariri, quien escribió un libro muy importante, se llama Democracia y Desconfianza, sostiene que la mejor forma de concebir la legitimidad democrática de la justicia constitucional es cuando el juez constitucional se dedica a proteger los procedimientos democráticos y a las minorías insulares. John Hariri sostiene que la justicia constitucional no tiene ningún problema antidemocrático cuando lo que hace es asegurar que el sistema democrático, que el sistema político funcione de acuerdo con las reglas que hacen valioso el sistema democrático y cuando ese funcionamiento no discrimina a minorías insulares y discretas dentro de la sociedad. Y yo podría seguirles dando muchos nombres. Les diría que, por ejemplo, Jeremy Waldron, ya en el año 99, en su muy importante libro Derecho y Desacuerdos, sostuvo la tesis de que el control de constitucionalidad no es legítimo casi en ningún caso mientras el sistema político funcione bien. Y él denominó a la sociedad en la que el sistema político funciona bien la sociedad core of the case, como una sociedad en la que el sistema político se preocupa por la protección de los derechos, respeta a las minorías, funciona bien y hay una especie de representación bien ejercida en el Parlamento. Entonces, cuando eso ocurre, dice Waldron, el control de constitucionalidad no tiene ni siquiera que existir. Entonces, no hay nunca una posibilidad de encontrar legitimidad democrática en el control de constitucionalidad. Y Bruce Ackerman, el profesor de Yale Law School, quien sostenía que cada año aparecía o se publicaba uno o dos libros, se publicaban uno o dos libros que juraban tener la respuesta al problema de la legitimidad democrática, del judicial review, del control de constitucionalidad, en definitiva, de la justicia constitucional. Y entonces, lo que ustedes estarán pensando es, bueno, entonces lo que va a hacer el profesor Roa en este caso es hablarnos de uno más de esos libros que jura tener la respuesta al problema de la legitimidad democrática de la justicia constitucional y por supuesto él nos va a hablar del libro de él como una más de esas respuestas fallidas o ingenuas que creen tener la respuesta al problema de la legitimidad democrática del control de constitucionalidad. Yo lo que voy a hacer es poner en contexto las tesis que yo sostengo en control de constitucionalidad deliberativo e intentar persuadirles de que si bien es cierto
el libro Control de Constitucionalidad Deliberativo no tenía por objetivo sacar la respuesta correcta, única, a todos los problemas de legitimidad democrática de la justicia constitucional, dice algunas cosas que no dejan la discusión en el mismo lugar en el que estaba antes de escribir el libro. Es decir, mi pretensión nunca ha sido, y quienes me conocen lo saben, resolver el gran problema de la teoría constitucional clásica, sino hacer, por el contrario, un pequeño aporte desde la teoría constitucional latinoamericana y desde el diseño institucional de nuestros sistemas de justicia constitucional. Y entonces, ese debate sobre la objeción democrática empieza, como ustedes saben, con la crítica fundamental al hecho de que nuestros jueces y juezas constitucionales, salvo en algunos países como Bolivia, no son elegidos popularmente. Y se suele decir, como no son elegidos popularmente, no son elegidos democráticamente. Y como no son elegidos popularmente, nadie les puede controlar, nadie los puede revocar, nadie los puede hacer accountables, nadie puede ser accountability social sobre el Tribunal Constitucional, no responden institucionalmente ante el electorado, como se suele decir en la teoría constitucional norteamericana, son 9 hombres vestidos de negro resolviendo los desacuerdos más importantes dentro de nuestras sociedades. Y esa tesis fundamental que originó la crítica fue muy importante porque a partir de ahí se estructuran todas las objeciones democráticas y contramayoritarias al Poder Judicial y especialmente al control de constitucionalidad. Sin embargo, esa objeción contramayoritaria empezó a ser irrelevante, especialmente porque en los Estados Unidos, como señaló Ronald Dworkin, se dedicó una cuota extraordinaria de talento a pensar cómo democratizar el Poder Judicial y el control de constitucionalidad a partir de la crítica exclusiva de que los jueces no eran elegidos popularmente. Y entonces se pensaba en formas de convertir al Tribunal Constitucional en una especie de parlamento. Se propuso en algunos países elegir democráticamente, popularmente, a los jueces constitucionales. Es lo que tenemos desde hace ya 2 décadas en Bolivia, con resultados nefastos en términos de independencia judicial, y se pensaba en formas de comparar al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, a la Corte Constitucional, con el Parlamento, intentar buscar las mismas fuentes de legitimidad. Pero al final, la teoría constitucional entiende que el problema de la legitimidad democrática, de la justicia constitucional, no está fundamentalmente en el hecho de cómo son elegidos los jueces. Está fundamentalmente en el hecho de que su función principal es precisamente ser contramayoritarios, estar alejados de la voluntad popular y tener la capacidad y la autonomía suficiente para, alejados de esas preferencias electorales, hacer efectivos los pactos constitucionales, las promesas y valores públicos de la Constitución. Entonces, digamos que esa idea de ilegitimidad democrática de la justicia constitucional, pensada en clave de democracia representativa y de elección popular de los jueces constitucionales, fue superada por la teoría constitucional, y entonces la justicia constitucional tuvo una especie de cimiento sólido que le permitió superar esa objeción democrática basada, repito, en el ámbito de la democracia representativa. Pero cuando la justicia constitucional había ganado, por decirlo de alguna manera, ese debate, entonces la polémica, la crítica dio todo un giro, porque se empezaron a hacer críticas desde la perspectiva de la democracia deliberativa, desde la perspectiva de un modelo deliberativo de democracia, y entonces empezó a decir y a sostener que efectivamente, bajo un sistema representativo formal, el Poder Judicial y la justicia constitucional parecía que no tenían muchos problemas de legitimidad democrática, pero que desde la perspectiva de la democracia deliberativa, los jueces de nuevo enfrentaban problemas de legitimación democrática, porque en lugar de fomentar la deliberación, apagaban la deliberación democrática. Entre otras razones, porque ponían fin a desacuerdos sociales profundos de una manera prematura, mucho antes de que el debate se diera
en la sociedad, en la movilización ciudadana, en el Parlamento y en otras instituciones. Y entonces, cuando se pensó que la justicia constitucional había ganado sus credenciales democráticas representativas, entonces la teoría democrática impuso un nuevo reto, y era el reto de analizar el rol de la justicia constitucional y sus credenciales democráticas, pero ya no solo en un sistema de elección representativa, sino a la luz de los estándares mucho más exigentes de una democracia de tipo deliberativo. Y en ese ámbito es donde un grupo de autores empezamos a trabajar la idea de encontrar una fundamentación democrática de la justicia constitucional que no se base en un modelo representativo, sino que busque los aportes fundamentales de los tribunales constitucionales y de nuestros sistemas de justicia constitucional para una democracia de tipo deliberativo en la que se exige tomar en consideración todas las posiciones relevantes antes de resolver un desacuerdo social profundo, antes de resolver un problema social, un problema constitucional. Y entonces, en ese punto, control de constitucionalidad, el libro Control de Constitucionalidad Deliberativo tiene dos perspectivas de trabajo. La primera, se presenta un diseño institucional de la justicia constitucional que puede aportar no solo a legitimar democráticamente en el ámbito de la democracia deliberativa al control de constitucionalidad, sino que además es un diseño institucional que dialoga con la teoría global constitucional. Y por otra parte, propone un diseño institucional que ha sido pensado fundamentalmente en América Latina, pero que puede tener un enfoque global. Y entonces la tesis fundamental que yo sostengo en el libro es que el diseño institucional de la justicia constitucional tiene que ser, con independencia del modelo de control de constitucionalidad que exista, lo más abierto posible a la ciudadanía. Que el ciudadano debe ser el dueño de la agenda del Tribunal Constitucional, que los casos deben llegar a la agenda del Tribunal Constitucional, porque las puertas del Tribunal Constitucional, el standing, lo que conocemos desde la perspectiva procesal constitucional como legitimación activa, debe ser lo más abierta posible, lo más democrática posible, lo más accesible para quienes sufren la violación a sus derechos y para quienes sufren las consecuencias de la ley proferida en contravía de los valores públicos de la Constitución. Entonces, bajo la perspectiva de la democracia deliberativa que yo defiendo, la mejor forma de encontrar un elemento de legitimación democrática de la justicia constitucional es pensar la justicia constitucional desde el ciudadano, desde la ciudadanía y desde los sectores sociales. Mucho cuidado, sin caer en lo que se conoce en los Estados Unidos como el constitucionalismo popular. Yo creo que el constitucionalismo popular no tiene espacio en América Latina, por lo menos no en este momento, pero sí un cierto nivel de apertura de los tribunales constitucionales a la ciudadanía. De manera que el diseño institucional que mejor honra, desde mi perspectiva, la legitimidad democrática deliberativa del control de constitucionalidad, consiste en establecer mecanismos de acción popular, de acción pública en constitucionalidad, que permitan que los ciudadanos puedan someter a control de la justicia constitucional, del Tribunal Constitucional, las leyes proferidas por el Parlamento democráticamente elegido también. De manera que lo que se hace es crear un vínculo desde el diseño institucional, desde la arquitectura constitucional, entre la ciudadanía y el Tribunal Constitucional. Como dice Owen Fist, el vínculo entre los ciudadanos y el Poder Judicial no debe venir dado por el hecho de que los jueces son ciudadanos, leen el periódico y se enteran de lo que les pasa a los demás en la sociedad. Viene dado directamente del hecho de que son los ciudadanos quienes fijan directamente la agenda del Tribunal Constitucional. Bueno, y esa perspectiva, ese diseño institucional de la justicia constitucional, ¿qué ventajas tiene en términos teóricos y de democracia deliberativa? Y entonces, la primera ventaja de muchas que se establecen en el libro es que se permite un acceso directo de los ciudadanos
a un foro para la representación argumentativa, deliberativa y meritocrática. Es decir, la idea de la legitimidad democrática del control de constitucionalidad en el ámbito de la democracia deliberativa amplía las posibilidades y las concepciones de la representación democrática, mientras que la representación de la democracia formal nos dice que esta se deriva de un vínculo que se crea entre el representante y representado a través del voto. En control de constitucionalidad deliberativo sostengo, como lo afirman Lorenz Seiger, que existen otras formas de representación que no necesariamente son representaciones electorales, sino que son representaciones de tipo deliberativo, argumentativo y meritocrático. ¿Eso qué significa? Que hay funcionarios públicos a quienes nunca elegimos ni vamos a elegir por voto, como a nuestros parlamentarios o a nuestros presidentes, pero que no por ello carecen de legitimidad democrática, porque su fuente de legitimidad deviene del procedimiento de elección, de las garantías de independencia del ejercicio de su cargo y de la especial forma como tienen que razonar y argumentar cuando toman sus decisiones. El ejemplo fundamental de representación deliberativa, argumentativa y meritocrática es el ejemplo del director del Banco Central, del director de la Reserva Federal Norteamericana. Es un funcionario que toma unas decisiones que afectan la vida diaria. Si se trata del jefe de la Reserva Federal Norteamericana, pues de la vida diaria de casi todos los ciudadanos del planeta, en cuanto fija las tasas de interés de los Estados Unidos e incide en las tasas de cambio del dólar a nivel global, y es un ciudadano que desde luego no elegimos o no eligen los ciudadanos norteamericanos nunca en las urnas, pero lo más importante, que no queremos que elijan los ciudadanos nunca en las urnas, sino que su legitimidad democrática deviene precisamente de que su proceso de elección, su proceso de reclutamiento se aleja de las preferencias electorales, se rodea de una serie de garantías meritocráticas y se le confiere un nivel de independencia al ejercicio de su cargo, y finalmente las decisiones que él toma están basadas en un tipo especial de razonamiento. Lo mismo ocurre con los jueces. Nos interesa que los jueces constitucionales estén muy cerca del ciudadano, pero muy alejados de las preferencias electorales, muy alejados de la política electoral, y que por el contrario, una vez elegidos en función de esas condiciones meritocráticas, mantengan un alto nivel de independencia institucional y personal, y que además razonen en clave constitucional y no en clave política y de conveniencia. De manera que la acción pública en constitucionalidad crea el vínculo, es el vínculo entre representantes y representados, pero esta vez no el representante elegido popularmente mediante el voto, sino el representante argumentativo, deliberativo y meritocrático, y el representado, que es el ciudadano, que, repito, sufre las consecuencias de la ley declarada inconstitucional. La segunda ventaja es que el mecanismo de acción pública de inconstitucionalidad permite que los ciudadanos con cierta capacidad de agencia, de litigio, como las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones que protegen derechos humanos, las asociaciones de ciudadanos, inicien procesos ante el Tribunal Constitucional, no con el fin de proteger sus propios derechos, sino con el fin de proteger derechos de minorías discretas e insulares que han sido objeto de discriminación, bien sea porque se han proferido leyes que les discriminan o porque no se han proferido normas que les protegen, es decir, porque existe un punto ciego o un bloqueo institucional del sistema democrático. Es lo que en la teoría constitucional comparada se conoce como la Public Interest Litigation, el litigio de interés público que le permite a unos ciudadanos con capacidad de litigio y de movilización judicial acceder a la justicia constitucional para proteger derechos de terceros que no podrían acceder al foro del Tribunal Constitucional. En tercer lugar, la idea de que es el ciudadano el que inicia el proceso de constitucionalidad, de control de constitucionalidad, de manera tal que el ciudadano es el primer eslabón de la sentencia de constitucionalidad. Pero no solo eso, sino que el ciudadano aporta los argumentos necesarios para impugnar la constitucionalidad de la ley y fija el marco del debate constitucional que se realiza dentro del Tribunal Constitucional, de manera tal
que si el Tribunal Constitucional está estudiando la interrupción voluntaria del embarazo o un proceso de impeachment o la protección del derecho a la salud o las garantías judiciales en determinado ámbito, no es porque el Tribunal Constitucional así lo quiso, sino porque la ciudadanía se lo impuso en su agenda y se lo impuso con una serie de argumentos de carácter constitucional. De manera tal que, como decía ahora, otra de las ventajas es que el ciudadano, cada uno y cada una de ustedes, controla la agenda del Tribunal Constitucional, decide cuáles son los temas que se ponen dentro de la agenda de la Corte Constitucional. Y una de las ideas centrales del libro Control de Constitucionalidad Deliberativo es que el diseño de la justicia constitucional para América Latina tiene que ser un diseño de una justicia constitucional fuerte, pero al mismo tiempo dialógica. Y esto es la ruptura de un paradigma en el que se pensaba que solo podía existir en un Estado justicia constitucional fuerte o justicia constitucional débil. Justicia constitucional fuerte en aquellos lugares donde el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, tiene la última palabra en la interpretación de la Constitución, y justicia constitucional débil, donde el control de constitucionalidad y los jueces constitucionales no tienen la última palabra en la interpretación de la Constitución, porque esa última palabra le ha sido asignada al Parlamento o al Poder Ejecutivo. Y la idea que se asociaba con ese abismo entre justicia constitucional fuerte y justicia constitucional débil era que allí donde había justicia constitucional fuerte era porque había una democracia débil. Y allí donde había justicia constitucional débil era porque había una democracia fuerte y robusta. La tesis central del capítulo 7 de Control de Constitucionalidad Deliberativo es romper con esa lógica, con ese abismo insalvable entre justicia constitucional fuerte y justicia constitucional débil, y sostener en primer lugar que la razón de ser y el hecho de que una justicia constitucional sea fuerte o débil es una cuestión de grado y depende más del funcionamiento concreto, de manera tal que pueda haber sistemas de justicia constitucional débil en los que no haya ningún tipo de diálogo institucional, y puede haber justicia constitucional fuerte, pero dialógica y deliberativa. Y el libro demuestra que en América Latina, en algunos países como en Colombia, tenemos justicia constitucional fuerte, pero a pesar de ser fuerte, dialógica en tres sentidos. Dialógica con los demás poderes del Estado, cuando la Corte Constitucional renuncia a tener la última palabra en la interpretación de la Constitución y defiere la decisión al Parlamento mediante exhortos o mediante invitaciones a regular una determinada materia. Dialógica con los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, es decir, un diálogo entre tribunales nacionales y tribunales internacionales, y muy especialmente cuando tenemos mecanismos de apertura del control de constitucionalidad con la ciudadanía, dialógica con los ciudadanos. Y lo que el libro demuestra es que hay experiencias concretas de sistemas constitucionales de América Latina en los que existe justicia constitucional fuerte, pero hay mucho diálogo institucional que vale la pena reivindicar, y que esto ocurre, que existe un diálogo quizá mucho más fluido que el que puede existir institucionalmente en países como Canadá, donde existen sistemas débiles de justicia constitucional que idealmente deberían ser más dialógicos. Y finalmente, el libro se inscribe en una clase de constitucionalismo o en una visión del constitucionalismo que es el constitucionalismo transformador, y muy especialmente el constitucionalismo transformador latinoamericano. Y ese constitucionalismo, quienes defendemos la idea del constitucionalismo transformador, sostenemos que una de las funciones principales de la justicia constitucional es aproximar las promesas sociales de la Constitución a la vida diaria de los ciudadanos, de manera tal que los tribunales constitucionales tienen la misión de impulsar cambios sociales que hagan que cuando la Constitución dice salud, vivienda digna, educación,
empleo digno para los ciudadanos, eso signifique algo en la vida diaria de las personas que habitan ese estado en el que se hicieron esas promesas constitucionales. Y sostenemos desde la perspectiva del constitucionalismo transformador que ese impulso, ese cambio social impulsado a través del derecho y a través de una jurisprudencia constitucional transformadora se puede hacer perfectamente en diálogo con los demás poderes del Estado, mediante incentivos, mediante exhortos, mediante sentencias estructurales, mediante estados de cosas inconstitucional, mediante decisiones también de amparo directo y definitivo de los derechos, y que el cambio social transformador debe ser hecho de manera dialógica para que sea sostenida. Entonces, como pueden ver, el objetivo es, y la invitación es, pensar los problemas que la teoría constitucional global se ha formulado, como si los latinoamericanos tuviéramos algo que decir al respecto, y no solamente como si tuviéramos que escuchar, implementar o trasplantar las teorías constitucionales del norte global. Desde luego que tenemos que conocer la teoría constitucional del norte global. No podemos entender nuestros constitucionalismos sin conocer el constitucionalismo europeo, inglés, francés, norteamericano y asiático. Pero desde luego, de lo que se trata es de pensar nuestra arquitectura constitucional, nuestros diseños institucionales en función de nuestros problemas sociales, de nuestros dramas latinoamericanos, de la exclusión, de la pobreza, de la desigualdad, y pensar cómo construimos una teoría constitucional latinoamericana que se relacione, que interactúe con la teoría constitucional global, pero que, repito, piense fundamentalmente en nuestros problemas contextuales y en la forma de avanzar en transformaciones sociales a través del derecho. Y entonces, con esto les hago un pequeño spoiler de lo que sería el libro. Les invito pues a leerlo, no tanto a comprarlo, pero así a leerlo, y desde luego muy especialmente a comentarlo y a criticarlo. Y yo me pongo a su disposición para sus preguntas, comentarios y por supuesto para sus críticas, que es los que nos permite construir y seguir avanzando. Agradecemos la conferencia del doctor Jorge Roa. A continuación, presentamos a la doctora Natalina Stamile. La doctora Stamile es investigadora en Filosofía del Derecho en la Universidad de Brescia, Italia. Ha sido profesora en la Universidad de Carlo Bo de Urbino, Italia, y en la Universidad de Bérgamo, Italia. También ha sido docente de teoría de la argumentación jurídica y de razonabilidad, igualdad y justicia constitucional en el programa de pós-graduação en Direito da Universidade Federal do Paraná, en Brasil. Igualmente, es investigadora postdoctoral en el programa pós-graduação en Direito de la misma universidad. Tiene un doctorado en Teoría del Derecho Europeo y del Orden Jurídico de la Universidad de Magna Graecia de Catanzaro, Italia. Catanzaro, Italia. Adelante, doctora Stamile. Tiene un tiempo de 15 minutos para presentar su contraponencia. Buenas tardes desde Perú y buenas noches desde Europa a todas las personas presentes, y muchas gracias por su amable presentación. Agradezco mucho por la invitación a hablar de un tema de suma importancia como es el control de constitucionalidad. Y es una inmensa alegría para mí estar, aunque sea de forma virtual, presente en este magnífico evento. Felicitaciones por la organización de este evento y muchas gracias por haberlo organizado. Y no solamente el evento de hoy, sino también el ciclo de conferencias constitucionales, a la directora académica, la doctora María Candelaria, a la magistrada y directora general del Centro de Estudios Constitucionales, la doctora Marianela Lesdam, y también quiero agradecer al equipo de comunicación por ese magnífico trabajo que nos permite realizar este evento. Y quiero también agradecer a todas las personas que nos están acompañando, porque creo que este ciclo de conferencias constitucionales es importante porque contribuye a promover el debate sobre el derecho constitucional y también sobre la filosofía del derecho, no solo en Perú,
sino también en toda América Latina y así al mismo tiempo ofrecer importantes puntos de reflexiones en una dimensión en un enfoque más global del constitucionalismo y de la democracia. Y quiero agradecer a las personas con las cuales estoy compartiendo esta mesa de discusión y especialmente al profesor Jorge Roa y a todas las personas que nos están acompañando desde todo el mundo, desde todas las partes, todos los países del mundo de diferentes maneras. Y después de haber escuchado los argumentos elaborados por el profesor Jorge Roa, espero lograr el objetivo de formular algunas reflexiones y de compartir inquietudes sobre el tema que él ha analizado. Siempre me ha llamado la atención los temas relacionados con la justicia constitucional y más precisamente sobre el control de constitucionalidad de la ley. Además, creo que son temas de suma importancia y que desde siempre animaron los debates filosófico y teórico y jurídicos, tanto que las cuestiones relacionadas con este tema son centrales, cruciales en la filosofía del derecho y por la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque se delinea toda la configuración teórica de la relación entre derecho y poder, y también, si queremos, entre derecho y moral. Dicho en otras palabras, toda esta discusión se refleja en el concepto de derecho que estamos manejando. El tema de la justicia constitucional tiene la capacidad de configurar una específica área de investigación, donde inevitablemente tenemos que considerar tanto el aspecto teórico cuanto el aspecto práctico. Así que me parece que podríamos hablar de filosofía y teoría del derecho constitucional, que enfatiza la interpretación constitucional, el control de constitucionalidad, el modelo de justicia constitucional, es decir, en pocas palabras, se centra en la relación entre democracia y constitucionalismo, relación no siempre de compatibilidad. A veces parece que esta relación se caracteriza por asumir matices de incompatibilidad y de tensión. Durante las últimas décadas, la atención alrededor de la justicia constitucional ha crecido. Y esto se puede tranquilamente deducir también si observamos la gran cantidad de trabajos publicados y reflexiones desarrolladas sobre los numerosos temas relacionados con la justicia constitucional, no solo por parte de los y las constitucionalistas, incluyendo aquí también los aportes del derecho comparado, sino también por parte de los y las filósofas o teóricas del derecho. Esta explosión de reflexión y producción está marcada por dos grandes líneas. Por un lado, se investiga y se discute el control de constitucionalidad, los mecanismos de acceso, cómo funciona el Tribunal Constitucional, incluso su justificación y relación con el Estado de Derecho y la democracia. Por otro lado, se plantea el problema acerca de la legitimidad del Tribunal Constitucional, analizando las tensiones con el principio de democracia. Aquí, por ejemplo, podemos pensar también, pero no solo, en los procedimientos de selección de los jueces o de las juezas encargadas del control de constitucionalidad o en los efectos de las sentencias. Y es propio en este último aspecto, es decir, cómo legitimar democráticamente el control de constitucionalidad de la ley, en que se concentra Jorge Roa, tratando pero también los problemas relacionados con su diseño, funcionamiento, fundamentación democrática. Jorge Roa propone un análisis detallado y muy actual en las discusiones teóricas y prácticas, filosóficas y jurídicas, y sus observaciones se caracterizan por ser claras y precisas. También su articulada argumentación se presenta coherente en su estructura lógica. Sin duda, pero, para alimentar la reflexión crítica, es necesario subrayar los pasajes controvertidos y los posibles desacuerdos, porque un investigador
o una investigadora, tarde o temprano siempre llega a una solución del problema o a una visión que sea mejor o más virtuosa del mismo problema. Así que he entendido este espacio como un espacio donde construir una conversación académicamente productiva. Así, para intentar de iniciar y problematizar este momento de discusión, he pensado destacar algunos puntos que nos podrían ayudar en este sentido. Uno se relaciona con la primera parte de la exposición del profesor y el último con la segunda parte de su exposición. Entonces, con el fin de entender mejor tu pensamiento, tu postura, me gustaría formular las siguientes preguntas. Si he entendido bien tu propósito, es convertir a los tribunales constitucionales en una sede de representación, de modo que la ciudadanía puede controlar a los jueces. Y yo añadiría también a las juezas, y que con sus decisiones pueden estar dotados de un alto nivel deliberativo. Tú destacas que son los modelos de acceso directo que tienen un mérito, facultan a la ciudadanía evidenciar la contradicción entre la Constitución y una norma inferior, creando así una ciudadanía militante en defensa de la Constitución y de los intereses de los más desfavorecidos, y además actuar en defensa de la democracia ante las prácticas del constitucionalismo abusivos. Entonces, el control de constitucionalidad podría ser pensado como un espacio de debate, donde toman las palabras diversos protagonistas. Aquí está mi pregunta: ¿cómo hacer que este diálogo entre todas las partes sea efectivo concretamente y no solo idealmente? La realidad es bastante diferente con respecto al mundo ideal que queremos construir. En la cruda realidad tenemos una sociedad, quien más y quien menos, que aún está caracterizada por una distribución de poder totalmente asimétrico. En las mejores de las hipótesis, reconocemos a todas las personas, a todas las partes de hablar, de tener un espacio donde emitir sus voces. Pero, ¿cómo hacer que estas voces sean efectivamente escuchadas? En la triste y cruda realidad hay restricciones implícitas y explícitas para algunas partes de la humanidad. Y estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres, en las minorías, en las personas vulnerables. Dicho en otras palabras, ¿cómo construir este espacio común que tenga en cuenta las especificidades de los individuos, pero también limitar los individualismos con sus visiones meramente subjetivas? Sin duda alguna, hay una cultura narrativa que da cuenta de unas experiencias y opiniones y vivencias sobrerepresentadas, que son las de los hombres, y otras infrarrepresentadas, que son las de las mujeres. Y esta cultura narrativa está basada en una visión patriarcal y de dominio, y consecuentemente desigualitaria y de subordinación. En este esquema narrativo, el derecho, que es un componente integrante y fundamental del sistema cultural, no hace excepción. Además, tú afirmas que el modelo abierto o de acceso directo obliga a la ciudadanía a conocer las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, porque solo así se puede dar razones, argumentar. Pero esto no significa necesariamente que la ciudadanía tiene una incidencia o una participación relevante sobre los temas que se discuten, por ejemplo, en la Corte Constitucional o también en el Congreso. Puede conocerlas, pero no darse cuenta de lo que está realmente pasando o decidir de quedarse en silencio, generándose así situaciones intolerables y absurdas para la democracia, o que ponen en peligro la misma democracia. Y aquí podríamos pensar en el soberanismo o en el populismo,
o en las dos cosas. Por último, la deliberación como acto final, es decir, que implica una decisión, es una deliberación política o jurisdiccional, o tal vez es una deliberación que se caracteriza por una alta y excesiva porosidad, con todas las consecuencias que me derivan. La segunda pregunta es más un comentario. Con el propósito de entender mejor el modelo de justicia constitucional que tú has escrito y teniendo en cuenta las críticas de Jeremy Waldron, me parece útil aquí abrir una pequeña paréntesis. La situación donde los individuos tienen mucho que decir es en el proceso judicial. Es aquí donde pueden formular sus pretensiones en forma de derechos. Es en el proceso que afirman tener razón y estar en lo correcto. Es en el proceso que pueden intentar de obtener una reparación o indemnización por los daños sufridos. Es en el proceso que se pueden sentir individualmente las partes, los individuos. Paradójicamente, es en la deliberación legislativa que el individuo y sus pretensiones o reivindicaciones concretas se pierden y desaparecen en el mare magnum de la voluntad general. Para concluir esta breve intervención, queda claro cómo todo se puede resumir planteando la siguiente cuestión. ¿Para quién y para qué es el control de constitucionalidad? Tal vez es tanto para el mundo jurídico, entendido en un sentido amplio, como para toda la sociedad. Mejor dicho, está al servicio del derecho y de toda la sociedad, proporcionando ayuda para comprender qué es el derecho y transformar el derecho existente para hacerlo mejor. Muchas gracias por la atención. Agradecemos a la doctora Natalina Stamile por la contraponencia. A continuación, ingresamos a la ronda de preguntas de los asistentes. Queremos informarles que estamos recibiendo muchas preguntas y comentarios que hemos intentado integrar en 2 preguntas para el ponente. Pero antes de entrar a las preguntas, si usted, doctor Roa, considera pertinente, ¿podría hacer la réplica a la contraponente, doctora Natalina Stamile? Muchísimas gracias. No se trata desde luego de una réplica directa, sino más que todo de un agradecimiento a Natalina por esa lectura tan atenta y aguda de las tesis de control de constitucionalidad deliberativo y un intento por decir alguna cosa sobre preocupaciones que más que contradictorias son compartidas y, si se quiere, complementarias. El primer tema yo creo que es fundamental, es la preocupación por el diálogo efectivo, por el diálogo efectivo, y en eso creo que es muy importante señalar que desde la teoría constitucional es absolutamente necesario e importante que nos tomemos en serio, y en eso comparto la preocupación de Natalina, de utilizar con prudencia la expresión diálogo y la expresión dialógico. No todo aquello a lo que le queramos dar algún sentido favorable lo podemos llamar diálogo y dialógico, y esa preocupación por el diálogo efectivo me parece fundamental. Yo creo que el diseño institucional que se propone en el texto es el diseño institucional que con mayor efectividad puede asegurar la participación del ciudadano en el sistema de control de constitucionalidad. Es el sistema que le confiere al ciudadano una especie de cañón para disparar directamente ante el abuso, la inacción o la extralimitación del poder legislativo a través de la justicia constitucional. Y se refleja no solo en el hecho de que el ciudadano escribe
la impugnación de inconstitucionalidad, sino que el ciudadano participa en los escenarios deliberativos a los que da lugar el proceso abierto de control de constitucionalidad, y muy especialmente en las audiencias públicas, en las que el indígena explica cuál es el sentido de su cosmovisión y por qué ha sido impactada por el trabajo legislativo de nuestros parlamentos. Es decir, no se trata de concentrar el poder, sino de redistribuirlo, y muy especialmente en relación con los diseños europeos de control de constitucionalidad, que son fundamentalmente cerrados y reservados en su legitimación activa a unos cuantos funcionarios bajo una concepción, por decirlo menos, elitista del acceso al control de constitucionalidad. Y el acceso desde la perspectiva de género, que me parece fundamental. Y por eso insistía en la idea del public interest litigation. Y es, no, desde luego no se trata de que la mujer víctima de la penalización del Estado por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos o su interrupción voluntaria del embarazo acceda al control de constitucionalidad. No solo de eso, es de la posibilidad de que otras mujeres que no tienen nada que ver con esa mujer, que no han sido víctimas de un embarazo no consentido y que nunca han hecho ni se practicaron ni se practicarían nunca una interrupción voluntaria del embarazo, puedan acceder al foro de la justicia constitucional para solicitar la protección de los derechos de las mujeres que requieren una interrupción voluntaria del embarazo o que han sido sancionadas penalmente por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, el argumento empírico, además, es el hecho de que en los países donde hay apertura de la justicia constitucional a la ciudadanía maneja la agenda del tribunal y no la maneja una élite de funcionarios a los que está reservada la legitimación activa. Desde luego que el ciudadano puede no ser consciente de la inconstitucionalidad de las leyes o ser consciente y no querer hacer nada, pero ese no es un problema que tenga que asumir mi propuesta. Este es un problema para una propuesta más amplia en el sociológico y político de por qué la ciudadanía no se moviliza, incluso teniendo la oportunidad de movilizarse a través de un sistema abierto de justicia constitucional. Pero lo más importante es que esta propuesta no excluye que otras voces participen y activen el sistema de control de constitucionalidad. Es decir, al entregárselo a la ciudadanía, hacemos que cualquiera la pueda activar, que la pueda activar el ombudsman, que la pueda activar el profesor de Derecho Constitucional, que la pueda activar el director de la ONG, que la pueda activar la minoría parlamentaria. Es decir, no excluye otras voces en el proceso de justicia constitucional. Y el segundo punto es que yo creo, y aquí tengo una diferencia, digamos, muy marcada, pero cordial con Natalina, yo creo que no es posible, no es compatible un sistema de democracia deliberativa y un procedimiento deliberativo de decisión con lo que ella denomina el mare magnum de la mayoría. Si lo que ocurre es el mare magnum de la mayoría, que atropella a la minoría, entonces no es un sistema, no es el sistema de democracia deliberativa, o por lo menos no es la forma de democracia deliberativa como yo la entiendo. De manera tal que lo que entiendo por democracia deliberativa es la consideración efectiva de todos los intereses involucrados y potencialmente afectados en una decisión, de tal manera que incluso bajo el eje de mi propuesta, un solo ciudadano se puede oponer mediante una acción de inconstitucionalidad al mare magnum de la mayoría. Y por eso creo que lo que suscita esa intervención en términos de un proceso esencialmente deliberativo, en el que el juez también tiene que escuchar todas las voces posibles, es compatible con un sistema de democracia deliberativa. Y por eso el título del libro, Control de Constitucionalidad Deliberativa. Muchísimas gracias nuevamente por los comentarios y por las agudas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Jorge Roa, por sus respuestas. A continuación, leeré la primera pregunta formulada por los asistentes. Allen André Albitres pregunta: ¿cómo podría ser aplicada la figura del animus curiae para generar
un constitucionalismo dialógico? Adelante, Muchas doctor Roa. gracias. Esa pregunta es fundamental porque esa pregunta me permite insistir en un aspecto fundamental que me gustaría como que quedara muy claro al final de mi ponencia. Mi propuesta no es una propuesta solamente de diseño institucional de la legitimación activa, no es un cambio cosmético procedimental en el diseño de nuestra justicia constitucional. Es un cambio en la legitimación activa y en todo el proceso de justicia constitucional que debe incluir distintos escenarios deliberativos y en el que la decisión final que adoptan los jueces o las juezas es el producto de un proceso profundo de deliberación en el que efectivamente son consideradas todas las voces. Y en ese marco, uno de los escenarios deliberativos, además de las audiencias públicas, son fundamentales los amicus curiae, que amplían en clave constitucional el proceso que ha iniciado la ciudadanía. Entonces, la pregunta es muy importante porque me permite señalar que ese cambio en el diseño de la justicia constitucional es en realidad un cambio en la concepción del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de su rol en el sistema democrático. Muchas gracias, doctor Roa. Tenemos otra pregunta, ¿no? Es, ¿cómo hacer que ese diseño institucional de la justicia constitucional sea lo más abierta hacia los ciudadanos, que, como usted dice, deben ser los dueños del Tribunal Constitucional? Bien, este es un debate muy interesante. Se está teniendo también en el proceso constituyente chileno y en otros países de América Latina, en los que la pregunta siempre ha sido la misma, es cómo democratizar la justicia constitucional. Y entonces, una vía que se ha intentado es decir, bueno, democratizar la justicia constitucional implica elegir popularmente a los jueces constitucionales. Es, como decía en mi intervención, lo que ha ocurrido con los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Otras propuestas señalan que lo que hay que hacer para democratizar la justicia constitucional latinoamericana es tener sistemas débiles de justicia constitucional. Es lo que está ocurriendo hasta el momento en Chile. Sistemas en los que se le deje la última palabra en la interpretación de los derechos y de la Constitución al Parlamento o de alguna manera a mecanismos de participación ciudadana como el referendo, el plebiscito, las consultas. Y otra forma es quienes pensamos que no es necesario elegir democráticamente a los jueces en el sentido electoral. No tenemos por qué renunciar a una justicia constitucional fuerte y en cambio sí podemos diseñar un sistema de justicia constitucional deliberativo abierto a la ciudadanía que permita que, repito, como dije en la intervención, haya un tribunal constitucional fuerte, pero que actúe dialógicamente en los tres sentidos que expliqué en la intervención, con los demás poderes del Estado, con las instituciones internacionales de protección de derechos humanos y con la ciudadanía. Muchas gracias, doctor Jorge Roa. A continuación, damos unos minutos para formular algunas conclusiones finales por parte de los conferencistas. Empiezo yo. Adelante, doctor Roa. Sí, No, usted luce la palabra. preguntaba si empiezo yo, porque es decir, por mi parte, Sí. adelante, Natalie. No, yo quiero agradecer especialmente al Tribunal Constitucional, al Centro de Estudio. Yo creo que es muy importante entender el compromiso y el valor que tienen nuestros tribunales constitucionales en América Latina. Y entender, por ejemplo, en relación con Waldron, que es posible construir visiones de la justicia constitucional latinoamericana que en clave contextual nos ayudan a resolver problemas propios. Que cada uno de nuestros países tiene un dramas sociales y económicos y políticos que luego vistos en clave comparada nos permiten entender que puede existir un constitucionalismo latinoamericano que dé respuestas comunes, no necesariamente iguales, a nuestros dramas sociales y que en eso trabajos como el que yo presento son apenas un punto de partida
un punto de largada de una deliberación más amplia que tenemos que tener durante muchos años para construir no sistemas de justicia constitucional perfectos. Eso no es lo que nos interesa. Para construir sistemas de justicia constitucional que respondan al reto democrático, al reto de la erosión democrática y al reto de la pobreza, la desigualdad y la exclusión latinoamericana. Ahora damos el uso de la palabra a la doctora Natalina Stamile. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Jorge y creo que es de suma importancia discutir el constitucionalismo desde una perspectiva de América Latina porque creo que es uno de los grandes protagonistas dentro del debate teórico y jurídico que tenemos a nivel mundial, dentro del debate del constitucionalismo global. El constitucionalismo de América Latina tiene que decir mucho y nosotros tenemos que aprender mucho. Y por eso que quiero agradecer más una vez a todas las instituciones y a todas las personas que han realizado este ciclo de conferencias, porque creo que es de suma importancia realizar, participar y crear espacio donde podemos confrontarnos y debater estos temas. Muchas gracias. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, bajo la dirección de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, agradece la participación de los doctores Jorge Roa Roa y Natalina Stamile en esta conferencia constitucional.